para mí un placer compartir con ustedes una vez más estos espacios de formación, estos espacios que nos llevan a posicionarnos en lugares que por una parte hemos deseado, pero que por la otra pues son convenientes para nuestro desarrollo, el desarrollo individual, el desarrollo profesional y también el desarrollo de las organizaciones a las cuales nosotros les servimos. En la tarde de hoy, básicamente, estamos culminando, estamos dando por terminada la última unidad de la materia de la asignación en teoría de la organizacional y de educación. Este último contenido de la unidad curricular, pues nos ubica un poco en lo que compete al diseño organizacional. Y entonces nos preguntamos qué es el diseño organizacional. Y el diseño organizacional es toda aquella estructura que nosotros vemos, que observamos, que muchas veces no está reflejada, pero que está allí presente dentro de la organización. Es ese proceso que básicamente lo que frecuentemente se utiliza es que lo observamos en una plantilla a través de un organigrama. Pero para llegar a concretar lo que en ese organigrama está planteado o está plasmado, pues demanda una serie de actividades, de responsabilidades, de procesos para poder ubicar cada una de las personas dentro de ese organigrama, dentro de esa estructura. ¿Y por qué para ubicar? Porque es que no se trata en una organización simplemente de elegir tal persona para esta parte, tal persona para aquello, porque a mí me parece simplemente, no, eso es un proceso que requiere ser estudiado, tiene que ser con mucha conciencia sobre a quién corresponde ubicar determinado puesto, determinada responsabilidad, ser el líder de determinada área o sencillamente ser ese personal que complementa y hace posible las actividades dentro de un espacio de la organización. Como nosotros podemos ver, ese proceso del diseño organizacional no es un proceso, digámoslo así, no es un proceso simple. Es un proceso que, como les decía, pues demanda del análisis, del estudio, de del interpretar incluso las disposiciones que tienen las personas dentro de la organización, las habilidades que manejan, las actitudes que tienen con respecto a lo que hacen, cómo lo hacen, el grado el profesionalismo con que se trabaja, con que se desarrolla cada actividad. Básicamente, eso es lo que nosotros decimos o llamamos el diseño organizacional. Cuando nosotros acatamos toda una serie de procesos para poder fijar esa estructura dentro de la organización, estamos diciendo que sencillamente estamos diseñando o estamos haciendo el diseño organizacional. Esto es un aspecto que pareciera simple, pero no lo es. Sucede con más detenimiento, con más precisión en contextos empresariales, en los que básicamente pues la labor es a la producción de bienes y servicios, básicamente, ¿sí? Sin embargo, este proceso de diseño organizacional se da en todo contexto en el que esté presente el ser humano y el ser humano esté allí unido en una organización, unido para cumplir objetivos comunes como los objetivos que tenemos en las organizaciones escolares. Entonces, aquí podemos ver que esto es un aspecto que no solamente compete a la parte privada, a la parte empresarial, a la parte de consumo de bienes, de servicios, sino que también compete a toda organización, sea pública o sea privada, e independientemente del objeto de esa organización.
A eso le llamamos nosotros diseño organizacional. Otro de los aspectos que contempla esta unidad curricular en este último contenido es lo que corresponde a la cultura organizacional. Y entendemos sobre la cultura que se refiere pues a todas aquellas normas, a todos los valores por los que se rige un ente, una organización, una entidad, nuestra institución escolar. A eso se refiere la cultura, a todas aquellas normas y los valores que tienen, los principios por los cuales se rigen. Son unos principios que están relacionados específicamente con la estructura de la propia organización. ¿Por qué? Porque somos los seres humanos los que sencillamente hacemos dentro de ese interactuar permanente de la empresa, hacemos una cultura que por una parte pareciera muy de las personas, pero por la otra afecta y tiene que ver con la propia organización. ¿Y por qué digo que tiene que ver con la propia organización? Sencillo, porque la empresa como entidad, como estructura, también genera una serie de compromisos, de comportamientos, de principios fundamentados en la misión, en la visión que tiene, fundamentado en los valores que se reflejan hacia el ser humano que compone la organización. Ese ser humano que también tiene principios, que también tiene valores, que también tiene objetivos individuales. Cuando aquello se conjuga, cuando eso se entreteje uno con el otro, lo que yo siento, lo que yo hago, lo que yo creo, lo que yo valoro, la forma en que yo actúo con todo lo que piensa, lo que hace, lo que valora, cómo actúa. Mi compañero, la persona que tiene conmigo, que comparte conmigo un espacio de trabajo, junto a lo que la organización considera, a lo que la organización valora, a la organización cree, entonces se gesta lo que nosotros llamamos la cultura organizacional. Es la forma en que se busca diferenciarse de los demás. Recuerden que esto de la cultura organizacional tiene que ver mucho con, con el ser, con la individualidad del ser de la persona, ¿sí? Pero también con esa individualidad y el ser de la organización. Entonces, no vamos a conseguir empresas, no vamos a conseguir organizaciones, no vamos a conseguir entidades con la misma cultura. Podrá ser parecida, sí, pero recordemos que como en el ser humano, esto es individual, eso lo genera la organización, eso la genera las personas que componen la organización. Eso es otro de los aspectos que contempla lo que se refiere al último contenido de la unidad curricular. Fíjense que dentro de todas las cosas que nosotros podemos valorar en los contextos organizacionales, podemos ver que, por ejemplo, dentro de esa cultura existen otros procesos y otros aspectos que constituyen especial importancia. Por ejemplo, vamos a hablar de la motivación dentro de esa cultura, de la motivación, dentro de esa estructura organizacional. Vamos a hablar de la autoestima o de lo que incentiva a cada uno de los miembros de una comunidad organizacional, a los miembros de una empresa, a los miembros de un ente, de una institución educativa. Existe ese factor motivacional. ¿Y qué es la motivación entonces? Sencillo, la motivación es ese proceso mediante el cual las personas, al ejecutar una actividad específica, desarrollan capacidades que le conducen, vamos a decir, básicamente a la materialización de los objetivos. Cuando yo tengo esa disposición, ese entusiasmo, estoy incentivada, estoy sencillamente motivada. ¿Y a dónde me lleva la motivación dentro del quehacer como individuo? Me lleva sencillamente al logro de los objetivos. Esa motivación
trasciende dentro de la organización. Esa motivación es parte de los aspectos que componen, de los aspectos que intervienen y que hacen que en esa estructura de la que inicialmente nosotros hablábamos, pues se geste o se generen todas las actividades de forma idónea, de manera tal que nos permitan alcanzar la productividad, que nos permitan ser competitivos en lo que nosotros hacemos, que nos permiten generar procesos idóneos para la empresa y para los grupos que conforman la empresa. Lejos de lo que nosotros podemos concebir, por ejemplo, como el estrés laboral, que se genera producto de una serie de hechos que suceden dentro de los contextos organizacionales, pero de hechos que tienen que ver con la desmotivación, que tienen que ver con la baja autoestima, que tienen que ver incluso con el mando dentro de la organización, ese mando que está estimado dentro de la estructura organizacional. Incluso también tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la cultura que se maneja dentro del contexto organizacional. Como nosotros podemos apreciar dentro de los contextos organizacionales, dentro de las instituciones, vamos a hablar en este caso específico dentro de las instituciones educativas, todo esto de lo que yo estoy hablando, todo aquello que tiene que ver con la estructura organizacional, que tiene que ver con la cultura, con la motivación, con la autoestima, se genera de la misma manera como se puede generar en cualquier otra entidad, en cualquier otra organización. No necesariamente porque sea una institución educativa quiere decir que está exenta de que no tengamos los problemas que tienen que ver y que tocan directamente a la organización, a la organización que toca directamente al individuo o que tiene que ver directamente con las personas. Recordemos que uno de los aspectos que son más hermosos dentro de la labor que nosotros realizamos como docentes es que sencillamente atendemos a individuos, a personas, ¿sí? Somos personas atendiendo a personas, somos personas, somos seres humanos tratando no voy a decir de moldear, pero sí de esculpir un ser humano integral, un ser humano que sale a la calle y es básicamente un producto de lo que nosotros somos dentro de las instituciones. Es un producto de lo que nosotros hacemos, de cómo lo hacemos, no vamos a decir que es una copia, pero es el reflejo de todo lo que se genera dentro de la institución escolar, de esa institución en la que es visible, es comprensible, es viable estudiar todo lo que la compone. Y básicamente lo que la compone somos seres humanos, somos los seres humanos los que hacemos posible el hecho educativo. Ese hecho educativo que está dentro de una organización que muchas veces pues demanda cambio y desarrollo organizacional. Ese cambio y ese desarrollo que se concreta en el proceso de conocer para generar salud, cultura y desempeño dentro de la organización. Estos tres elementos de los que he conversado hasta ahora es lo que básicamente pues, se requería para el avance final de esta unidad curricular. Con esto cerramos prácticamente lo que tiene que ver a los contenidos que se especifican en el plan de evaluación. Ahora bien, quería comentarles que dentro del proceso de evaluación que he llevado a efecto en la unidad curricular, pues he observado con detalle que hay algunas demoras con respecto a las actividades que se requerían para complementar la evaluación de ustedes.
Me permito decirle que antes de entrar al encuentro, pues conversé con el coordinador solicitando un tiempo, en el que pudiese extender el cumplimiento de las actividades, a objeto de que se puedan incorporar aquellos participantes que no han podido cumplir con la totalidad de las actividades, puedan complementarlo y entonces pues puedan avanzar como es el deber ser y puedan avanzar a beneficio de ustedes y a satisfacción de nosotros como institución. Quiero compartir además algunas cosas que parecieran como muy simples cuando entramos en el estudio de algunas unidades curriculares. Esta unidad curricular en particular constituye una especial importancia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos referimos al cumplimiento, al trabajo final, perdón, cuando nos vamos al trabajo final de, perdón, el trabajo final para complementar, ¿sí?, este proceso de escolaridad que ustedes han llevado a cabo o que vienen llevando a cabo, nos detenemos a pensar en un momento, bueno, ¿y sobre qué voy a trabajar o sobre qué voy a desarrollar ese trabajo final que complementa mi escolaridad para finalmente cumplir con todo lo que requiere este estudio en este nivel? Allí es donde nosotros empezamos a atar como cabitos, como situaciones en las que yo me sienta cómoda y situaciones a las que yo pueda atender desde todo aquello de lo que yo he adquirido en conocimientos dentro de los estudios que llevamos aquí en la institución. Y es aquí donde nosotros podemos ver, por ejemplo, que tocamos aspectos por ejemplo, como los que trabajamos hoy, ¿sí? Sobre qué es el diseño organizacional o sobre qué es la cultura organizacional. O tocamos otros aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con el ambiente laboral, que tiene que ver con el cambio y el desarrollo organizacional. Y son cosas que nosotros normalmente vemos en nuestras áreas de trabajo. Son situaciones que se generan producto de esos procesos y son esos procesos los que nosotros finalmente tenemos que esclarecer para poder aportar soluciones a lo que nosotros hacemos allí o soluciones a las situaciones que se plantean en el día a día laboral nuestro. Entonces, fíjense cómo, por ejemplo, de esta unidad curricular puede emerger una cantidad de trabajos finales de investigación que favorecen todo ese desempeño o todo ese proceso formativo que ustedes llevan y que es necesario para complementar la escolaridad de este proceso educacional. Los invito a que reflexionen sobre todos los aspectos que tiene esta unidad curricular, que reflexionen sobre cómo se maneja la motivación, cómo es la comunicación, cómo es el ambiente laboral, cómo es la cultura que se genera dentro del contexto organizacional, qué aspectos deben ser atendidos dentro del diseño organizacional, qué aportes tiene las teorías de la organización y de la administración para desarrollar dentro de los contextos organizacionales que me abren un universo de posibilidades cuando se trata de aportar soluciones a los ambientes laborales como los nuestros. Con estos pequeños tips que les estoy ofreciendo sobre lo que tiene que ver con la organización y la educación, les invito a que retomen las actividades que, que no han complementado, que no han completado,
las ubiquen, aprovechemos este lapso que tenemos de 10 días para poder cumplir con todo lo que nos hace falta y poder avanzar dentro del proceso de formación que ustedes llevan aquí. Es un placer para mí haber compartido este espacio el día de hoy, diciéndoles que, bueno, pues que sencillamente estoy a la disposición en la disposición de colaborar con todo lo que me sea posible para que ustedes lleven a feliz término esta unidad curricular. Un placer para mí servirles y hasta un próximo encuentro.